Vamos a la siguiente entrevista. El óvulo fecundado no constituye una persona humana. Esas fueron las declaraciones del senador del PPD, Guido Girardi, a puertas de la discusión del proyecto que despenaliza el aborto en 3 causales en la Cámara Alta. Estos dichos generaron inmediatas reacciones, tanto en Chile Vamos como en la nueva mayoría. Queremos seguir profundizando en este y otros temas. Para eso conversamos con el senador de la Democracia Cristiana, el senador Andrés Saldívar. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo toma usted las palabras del senador Guido Girardi? Bueno, yo soy muy respetuoso de las opiniones que tengan otras personas sobre el tema. Y él tiene una opinión mucho más liberal, digamos, en el sentido de creer que el óvulo fecundado ya no constituye vida. Otros creemos, y yo personalmente sí, estoy absolutamente consciente de que una vez fecundado el óvulo y producido lo que se llama la concepción, ¿no es cierto?, empieza la vida. Empieza la vida del ser humano. Una vez ocurrió la fecundación. Claro. Por lo tanto, para usted, incluso la pastilla el día después pudiera ser abortiva. No, porque no se ha producido la fecundación en ese caso. Ese tema lo discutimos en su momento. Ahora, hay gente que incluso también discute eso, que en ese caso debería oír. No, pero la declaración de Guido Girardi va más allá. Va más allá. Dice, no solo en ese momento, no, sino que después. Dice que se va produciendo un fenómeno, ¿no es cierto?, de células y que van conformando después y pueden dar lugar a vida. Claro, señala que en el aborto no hay una persona con derechos que se está matando, sino hay una fusión de ADN y proteínas. Por eso, proteínas, ADN, bueno. Entonces, es un tema, ¿no es cierto?, que es bastante relativista. Y creo que, bueno, él piensa así. Yo personalmente creo que la vida se produce en el momento mismo de la concepción. Así lo dice además la legislación nuestra. Y una convicción que tienen una gran cantidad de personas y otras no. Ahora, la interpretación de Guido, si la aplicáramos, podría llevar al aborto libre. O sea, decir, mire, efectivamente, se puede, como en muchas partes del mundo, hoy día en muchos países, se permite el aborto, ¿no es cierto?, hasta varias semanas después de producir la fecundación. Ahora, en este tema, ¿no es cierto?, lo que vamos a discutir es diferente, no está en esa línea. ¿Usted cree que entonces esto desvía la discusión? Desvía puede ampliarla, yo creo que incluso desvía la discusión sobre lo esencial. Yo creo que lo que tenemos que buscar ahora son los temas relacionados con 3 causales, que nosotros nos comprometimos en el programa de la presidenta Bachelet, no a aprobarlo, sino que a discutirlo, porque creemos que todos los temas tienen que discutirse. No tiene que haber nunca ningún tema vedado, por muy delicado que sea. Y donde cada persona, los actores que tenemos que dar opinión, la demos con responsabilidad. En el caso, ¿no es cierto?, del aborto terapéutico, que se llama, que es relacionado, ¿no es cierto?, cuando está en riesgo la vida de la madre. Eso no hay problema. El gobierno de Frei Padre, Eduardo Frei Montalva, al cual yo fui parte, se estableció en el Código Sanitario la normativa, ¿no es cierto?, que podía interrumpirse el embarazo como consecuencia de una asistencia a la madre quirúrgica u otra médica, y que eso provocara, ¿no es cierto?, el parto prematuro. Eso, ¿no es cierto?, no es aborto. Es una consecuencia de un acto que es necesario para salvar la vida de la madre. Por lo tanto, en eso no debería haber ninguna discusión. Y eso creó problemas, ¿por qué? Porque el gobierno de Pinochet se suprimió la norma que se estableció el año 69. Y eso trae como consecuencia de la discusión si acaso se puede o no hacer una acción terapéutica que cuando esté en riesgo la vida de la madre ponga término, ¿no es cierto?, al embarazo. ¿Y en la causal de la incompatibilidad con la vida? Bueno, el tema, ¿no es cierto?, es cuando es inviable, cuando se habla de la inviabilidad del feto. Es otro tema, ¿no es cierto?, lo hemos discutido y nosotros ya lo dijimos hace 2 años atrás y yo manifesté opinión. Yo creo que si hay una certeza absoluta, en el sentido, ¿no es cierto?, de un buen diagnóstico médico y serio, una comisión, etcétera, etcétera, con todos los resguardos que sea, y se llega a la conclusión, ¿no es cierto?, que no hay viabilidad de ese feto para que tenga vida, eso ya podría aceptarse como causal también de interrumpir el embarazo. Pero ahí, ¿no es cierto?, hay gente que cree que hay casos y lo señalan incluso con ejemplos. A mí me han mostrado casos, ¿no es cierto?, niños que se decía que el feto era inviable y terminó, estuvo naciendo y hasta el día de hoy vive con toda plenitud de condiciones. Por eso hay que ser muy cuidadosos, cómo se puede, ¿no es cierto?, determinar que evitemos eliminar una vida, por mucho, ¿no es cierto?, que tenga alguna desconformidad, etcétera, o algún problema grave. Ahí yo creo que hay que hacer algo. Yo personalmente soy partidario de legislar en ello, siempre que haya muchas restricciones en el sentido médico en cuanto al diagnóstico, pero además yo creo que debería hacérsele a la mujer. O
sobre todo acompañamiento, que está afectada por ese tema, que hay que entenderla, que incluso pudiera anticipar el parto. Hoy día, ¿no es cierto?, según tengo entendido, no sé, me acuerdo, son 26 o 28 semanas, que a contar las 28 semanas, el feto puede separarse de la madre y puede vivir a través de la tecnología nueva. Incluso... Entonces, lo lógico sería que a esa persona no se le hiciera esperar hasta el cumplimiento total de los 9 meses o 8 meses, lo que sea, sino que, ¿no es cierto?, también se le permitirá tomar una acción de provocar un parto provocado, a objeto, ¿no es cierto?, de sacar el feto y ver, ¿no es cierto?, y eso que el Estado respaldara, ¿no es cierto?, todo ese tratamiento que fuera necesario. Pero yo creo que esa segunda causal hay que estudiarla con mucha certeza del diagnóstico médico. Senador, pero hasta aquí, desde su punto de vista, entendemos cuáles pueden ser, en este caso, las apreciaciones que usted tenga con determinada causal, en este caso con un feto inviable con la vida o en este caso con el riesgo de vida de la madre. Pero con la tercera causal, que es en el caso de la violación, ¿cuál va a ser su postura? Esa es la más difícil. No te puedo decir porque lo he dicho y lo he reiterado. Es una cosa que significa tener realmente una convicción de lo que uno va a tomar de decisión e incluso, ¿no es cierto?, poder proceder con lo que podríamos determinar el mal menor. Ahí yo creo que hay que distinguir entre la mujer adulta y la menor. La mujer adulta hoy día, si es violada, debe tener la obligación de denunciar la violación de inmediato, en un plazo razonable, 48 horas, 24 horas. Y automáticamente hoy día esa mujer tiene la posibilidad, y habría que incluso dotar a las comisarías o de la píldora al día después, de tal manera de impedir, ¿no es cierto?, que se provocara la concepción. Y esa mujer, ¿no es cierto?, si denuncia y hace esa acción, no va a tener problema de un embarazo. Senador, pero ahora, indistinto de la edad, sabemos que la mayoría de los casos de embarazo producto de la violación es de producto de no de un evento único. El tema más dramático son los menores, las menores que son abusadas dentro de su propio entorno familiar o también por un tercero. Y esta menor, ¿no es cierto?, tiene 13, 14 años, 15, 16, 17, no se atreve a denunciar los hechos. O porque muchas veces es un pariente o alguien cercano, o es amenazada, o está en condiciones. Esa situación es la más dramática que hay, porque esa niña, ¿no es cierto?, se le puede provocar un daño inmenso con el embarazo y el hecho del parto. Puede provocarse un daño inmenso a su propia persona, a su propia vida, a su propia cosa psicológica, psíquica. Y hay que estudiarlo muy bien. Yo ahí lo que creo que hay que hacer en todo caso, yo le pedí a un grupo de penalistas de estudiar lo que yo llamaría una eximente responsabilidad. Con el caso del caso, ¿no es cierto?, del abuso intrafamiliar, una legislación que se dictó en favor de la mujer, cuando la mujer, por defenderse de una agresión intrafamiliar, provoca incluso la muerte del conviviente que la ataca, tiene una causal de exención de responsabilidad porque se entiende que lo hace en defensa propia. En este caso, yo creo que deberíamos estudiar claramente cómo compatibilizar, eximir de responsabilidad a esa menor de todas maneras. No puede tener responsabilidad penal. Y luego, ¿no es cierto?, ver cómo esa acción de eliminar, ¿no es cierto?, es decir, provocar un parto, un aborto, no conlleve una sanción a quien lo practique. Te habría que buscar. Es un tema muy complejo, muy difícil. Estoy poniéndome una cosa casi imposible. Senador, pero, senador, más allá, ¿cierto?, de la valoración del tema que usted pone aquí en la mesa, de las posibilidades existentes, de las eventuales indicaciones o los temas a discutir, hoy día su postura respecto a la causal de la violación no es clara. No la tengo en estudio. Yo con otros parlamentarios que hemos dado información, no sé, hemos requerido información, vamos a hacer esfuerzo, ¿no es cierto? Este es un periodo de tiempo y por eso este asunto no debe tratarse con la premura que algunos quisieran. Pero dentro de los próximos 2 o 3 meses podremos formarnos una convicción. ¿Y qué pasa cuando, y es la pregunta siempre recurrente que se le ha hecho a los miembros de la democracia cristiana, y me imagino que usted también le ha respondido más de una oportunidad, cuando uno dice, ¿por qué adscribieron al programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet cuando incluso en este mismo programa venía la despenalización del aborto? Yo entiendo lo que usted va a aclarar. Usted dice, la discusión de la despenalización del aborto. Aclaremos bien claro, porque aquí no es un tema porque haya aparecido en el programa, nosotros estamos obligados. Nosotros dijimos que había materias que podían discutirse y dentro de las materias que creemos que puede discutirse es este tema.
pero en ninguna parte nosotros nos comprometimos, y quiero no por esto decir anticipar juicio, de que voy a votar a favor o en contra. En ninguna parte nos comprometimos a votar a favor. Nosotros lo que dijimos, y lo reiteramos, que es que hay que estar abierto a discutir este tema y todos los temas. Aquí nunca tiene que haber un tema tabú. Y vamos a cumplir, ¿no es cierto?, con eso. Vamos a discutirlo y vamos a discutirlo con seriedad. En la Cámara de Diputados, muchos parlamentarios nuestros, ¿no es cierto?, votaron en un sentido o en otro y lo hicieron en la absoluta convicción. Y lo otro que tenemos que tener presente, y la democracia cristiana tiene que ser, nosotros tenemos un acuerdo de Congreso Nacional del partido respecto a este tema, ¿no es cierto?, que apostamos claramente por la vida. Nosotros, mira, yo voté en contra de la pena de muerte. Y me pronuncié desde un comienzo. Y ha sido porque creo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro. Ni incluso a un delincuente de delito gravísimo, ¿no es cierto?, como puede ser un homicida, los peores homicidas. Y votamos en contra de la pena de muerte. Y eliminamos la pena de muerte. Así como también nos hemos jugado por la vida cuando hemos defendido los derechos humanos. En el sentido, ¿no es cierto?, de impedir que por la vía, ¿no es cierto?, la infracción de los derechos humanos se atente contra la vida y la dignidad de las personas. Entonces, la democracia cristiana tiene una... Y lo otro lo que tiene la democracia cristiana tiene una cosa clara en esto. Nosotros aquí no tenemos orden de partido. Nosotros tenemos, ya hay un acuerdo del Consejo Nacional del Partido y el Congreso, en que nosotros actuamos en conciencia, en nuestra propia convicción. Y nos respetamos entre nosotros con la decisión que podamos tomar. Porque creemos que es una cosa que afecta mucho a lo que es la convicción de cada uno sobre este tema. Y puede haber diferencias de apreciación, ¿no es cierto? Así como Guido Girardi cree que la vida a lo mejor nace después de 3, 4, 5, 6, 8 semanas, ¿no es cierto? Otros en otras partes del mundo se cree, ¿no es cierto?, que pueden hacerse abortos libres hasta tantas semanas. Bueno, yo soy respetuoso de eso, pero no lo acepto, ¿no? Pero yo creo que en este caso, sobre todo en el caso de la violación, insisto, es un tema muy brutal y muy doloroso. Y lo otro que hay que decir, que es cierto, que en la Cámara de Diputados se hizo, hay que seguir un mayor esfuerzo. Hay que hacer un acompañamiento a esta mujer, ¿no es cierto?, que está afecta a una situación tan dramática como esa. Senador. El acompañamiento muchas veces ayuda a esa mujer a tomar una decisión. Yo conozco gente que ha tomado la decisión de abortar y después queda con situaciones muy complejas desde el punto de vista de ella, personal. Senador, por lo tanto, pero no conociendo el voto definitivo de senadores de la democracia cristiana, no de todos, algunos lo han aclarado, sí, claro, todavía no está asegurado el éxito del proyecto íntegro en su paso por el Senado. Mira, si estamos de acuerdo, pero aquí uno no va a votar por tener éxito o no tener éxito. Aquí cada uno tendrá que votar en la propia convicción que llegue a tener, ¿no es cierto?, de cómo hacerlo. Yo tengo como hacer en materia del divorcio, en materia del divorcio en su tiempo. Por supuesto, la democracia cristiana tiene una posición bastante compleja y sin embargo llegamos a la conclusión, ¿no es cierto?, de aprobar la ley de divorcio. Incluso parlamentarios nuestros propusieron la legislación de divorcio a la Mariana Elwin y Inés Owoca. Y nosotros votamos, yo era presidente del Senado y votamos a favor de esto del divorcio. ¿Por qué? Porque llegamos a una tesis, no sé, llamábamos al mal menor. Y la otra convicción también, ¿no es cierto?, que hay como para tomar una decisión, es que muchas veces uno tiene que sopesar eso. Uno no puede legislar solo para uno, sino tiene que legislar para todos. Y la sociedad es mucho más compleja que solo demócrata cristiano. ¿Y qué le parecieron las críticas que surgieron respecto a los dichos del propio ministro del Interior, Jorge Burgos, en un programa aquí de CNN en Chile, cuando él señaló que si fuese parlamentario tal vez tendría dudas, igual que usted en este caso, en la causal de violación? Tiene derecho y tiene la obligación de hacerlo, y creo que hubiera sido una hipocresía de él haber dicho haber dicho lo negativo a lo que pensaba. Yo creo que él, al igual que el que habla, tenemos una duda razonable, que tenemos que pensar seriamente de cómo compatibilizamos este compromiso con la vida, ¿no es cierto?, con este otro tema. Y otra cosa que te quiero decir con toda claridad. A mí se me ha acercado mucha gente, de repente, ¿no es cierto?, se me acercan y me dicen, oye, tiene que apoyar usted porque usted no puede estar por matar a un ser inocente, etcétera. Y por otro lado, ¿no es cierto?, al revés. Hay pastores que nos insultan en las calles. Y hoy día venía saliendo del Senado. Ese pastor me gritó de todo. Pero la verdad, las cosas que uno metió en este sentido, lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, es primero respetar el pensamiento ajeno del que tenga diferencias con nosotros. Y lo otro
Yo soy contrario a todo tipo de campaña que sea pro vida o contra vida, porque no es así. Cuando la gente está votando en el Senado o en la Cámara de Diputados, el que vote en un sentido o en otro, no está uno por matar y el otro porque haya vida, no. Cuando haya esa votación es porque la gente y así lo entiendo yo, lo hace de sus propias convicciones y ser muy respetuoso. Y en definitiva el Parlamento, insisto, es un Parlamento, ¿no es cierto?, que no representa una determinada doctrina o religión. El Parlamento es un Parlamento, ¿no es cierto?, que es la representación ciudadana que tiene que legislar, ¿no es cierto?, para la pluralidad de la sociedad que tenemos. Y ese es otro elemento que también tiene que tener peso en la decisión que podamos tomar. Bien, pues la discusión está instalada ahora en el Senado. La vamos a seguir como siempre muy de cerca. Gracias por acompañarnos, senador. Gracias a usted.